Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias y gusto sentarse por acompañarnos a esta presentación. Hemos estado con ustedes trabajando sobre el tema de pobreza, que por cierto unas aclaraciones que se hicieron del tema de pobreza que tienen que ver con la marginación social, que es un componente del tema de pobreza, pero que tiene otra orientación. Los marginados son los que no tienen agua, drenaje, energía eléctrica, los que tienen piso de tierra, los que son analfabetas, los que no tienen primaria terminada, los que viven hacinados. Eso es la marginación social. Entonces la aclaración pues no es al tema de pobreza, sino es el reforzamiento al tema de marginación. Pero bueno, quedó sin respuesta pues por parte del gobierno federal el tema de los que se despiertan con hambre y se duermen con hambre todos los días. Pero el día de hoy queremos presentarles el Comité Nacional un tema que es de la mayor importancia, que tiene que ver con el rezago educativo. Estamos basando los datos en los resultados del censo 2010 y basando los datos también en los resultados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, del INEA. Si no tiene inconveniente, iniciamos con esta presentación. ¿Quiénes son los que están en rezago educativo? La población mayor de 15 años, que son analfabetas o que no tienen primaria o que no tienen secundaria terminada. Ellos son los que se encuentran en rezago educativo. Partiríamos primero, ¿cuántos son los mexicanos mayores de 15 años? Son 78.4 millones de mexicanos, más de 78 millones de mexicanos mayores de 15 años, es la población total que existe mayor de 15 años. ¿Cuántos de esos mexicanos se encuentran en condición de rezago educativo? 31.9 millones, casi 32 millones de mexicanos se encuentran en rezago educativo. ¿Cómo está la división? Ahorita vamos a ver, de analfabetas, sin primaria, sin secundaria. Esto quiere decir que 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo, de los cuales 5.4 millones son analfabetas. El rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, hace unos días planteaba precisamente esta preocupación, que a estas alturas tenemos a más de 5 millones de mexicanos que no saben leer, ni escribir, ni desarrollar operaciones matemáticas. 10.1 millones, más de 10 millones de mexicanos no tienen primaria terminada, mayores de 15 años. Y más de 16 millones, 16.4, no tienen secundaria terminada. Esto nos da pues que son 5.4 analfabetas, más de 10 millones sin primaria, más de 16 sin secundaria, son casi 32 millones, 31.900.000 mexicanos sin educación básica terminada, mayores de 15 años. Del total de la población, el 59.3 sí tiene educación básica terminada, pero el 40.7 no tiene educación básica terminada. El 6.9 son analfabetas, el 12.9 no tienen primaria y el 20%, casi el 21%, no tienen secundaria terminada. De ellos, 16 millones de personas forman parte de la población económicamente activa. Y bueno, aquí está la distribución, el 64 sin rezago educativo y el 36 con rezago educativo. La mitad de las personas que se encuentran en rezago educativo proceden de la población económicamente activa. ¿Cuáles son los analfabetas? Lo habíamos dicho, los que no pueden leer y escribir, no saben leer y escribir, ni realizan operaciones matemáticas básicas. ¿Qué genera esto? Limita su incorporación al trabajo, o en su caso, el trabajo que tienen no está bien remunerado. Restringe su nivel de ingresos y limita la posibilidad de la movilidad social. Es decir, las posibilidades que tienen de que ellos se encuentren en una mejor condición económica y social son totalmente limitadas. Y ellos además son serios candidatos a ingresar a la pobreza. Recuerden las pláticas anteriores que teníamos 6 componentes y uno de ellos era precisamente el rezago educativo. De los que están en pobreza, ¿cuántos se encuentran en rezago educativo? 14.7 millones de mexicanos que están en pobreza también tienen rezago educativo. Pero miren ustedes los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno federal para resolver este problema. El presupuesto del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que es principalmente quien tiene esta tarea, hay otras áreas
del sector educativo que también tienen esta tarea, como todo el área de educación extraescolar o las misiones culturales, pero principalmente el INEA. En el 2006 esto era el presupuesto que tenían, 1.32 del 100% del sector educativo, y disminuyeron un 31%. Es decir, mientras sigue siendo un gran reto terminar con el rezago educativo, se le da menor importancia por parte del gobierno federal. No se puede dejar a un lado el tema educativo si queremos resolver la pobreza. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Una gran cruzada para combatir el rezago educativo. Nos han dicho en estas semanas, oye, están poniendo en la mesa una serie de problemas, pero quisiéramos ver también propuestas concretas de solución. Por ahí tenemos el pizarrón, y ahorita en lo que lo traen para hacer algún ejercicio con ustedes, es que ando enfermito, pero una gran cruzada para el rezago educativo. ¿Qué buscamos nosotros? Que se aumente significativamente el presupuesto para abatir el rezago educativo para las instituciones encargadas, el INEA, misiones culturales, etcétera, que es lo que buscaríamos nosotros. Entonces, a mí me gustaría hacerles un ejercicio. Voy a poner otra vez donde está la cantidad de la anterior. Esta, si ahorita me ayuda alguien a ponerla. Traemos otra presentación aquí, pero tenemos analfabetas. Al audio, al micrófono. Tenemos analfabetas 5.4 y tenemos sin primaria 10.1 y 16.4 sin primaria y sin secundaria. Esto nos da 31.9. ¿Cómo resolver el problema? Planteamos nosotros primero que este es el rezago, ¿no? Y del rezago yo voy a poner una columna aquí que se llama incremento, y ahorita van a ver para qué sirve esa columna de incremento. Y luego sigue otra que es la suma, que ahorita van a saber para qué es esta, y esta es la disminución del rezago, y esto es el saldo. Si nosotros queremos reducir realmente el rezago educativo, ¿cómo le hacemos para terminar con el problema de analfabetismo? Necesitamos que sea menor al 4%, ahorita es superior al 4%. Si estableciéramos el compromiso de que 3 millones de mexicanos analfabetas van a desarrollar sus habilidades básicas, van a saber leer y escribir y desarrollar las operaciones matemáticas, tendríamos que nos quedan 2.4 millones en rezago. Con esto ya levantaríamos bandera blanca. Hay países de América Latina y el Caribe que levantaron bandera blanca. Nosotros no hemos podido. Con esto podríamos levantar bandera blanca. Nos quedan 10 millones sin primaria. Tenemos que sumarle los 3, porque los que son analfabetas ahora pasan a hacer rezago en primaria. Entonces, la suma son 13.1. Si nosotros nos esforzáramos para disminuir a más de la mitad del rezago ya acumulado ahí, tendríamos que por lo menos lograr, es en miles, son 3 millones, 7 millones, ¿verdad? En miles. Nos quedan 6.1. Estaremos logrando que en estos dos renglones disminuyamos nosotros realmente el rezago educativo. Tenemos 16.4. Tenemos que sumarle los 7 millones. Nos da 23.4, ¿no? Si nosotros queremos reducir, fíjense cómo aquí sigue siendo la misma cantidad de rezago educativo, porque están pasando de uno a otro. Y le diéramos 12 millones, ¿sí? Tendríamos 11.4. Sería 9, 8, 9, 9, 19.9. Este sería el rezago educativo. ¿Cómo lograr todo esto? Se requiere todo un ejército de asesores para poderlo lograr.
Todo esto que les presento es una solución concreta y práctica y de dónde va a salir el recurso sin hacer las grandes reformas en el país. Si pudiéramos poner la que tenemos con las láminas azules, para lograr esto, nosotros necesitamos un cuerpo de asesores, porque la atención educativa tendría que ser en alfabetización de 4 millones. ¿Por qué de 4 millones? Porque la eficiencia terminal no es al 100%. Entonces hay una cantidad de adultos que atendemos que no logramos que permanezcan. Y si queremos lograr los 7 millones en primaria, necesitamos nosotros atender a 10 millones, ¿sí? Y en secundaria, si queremos lograr los 12 millones, necesitamos atender a 16 millones. Esto nos da que son 30 millones de mexicanos que tenemos que atender. 30 millones entre 5 años, porque el primer año es de capacitación, de elaboración de materiales educativos, de formación de asesores, de integrar todo el programa, nos da que son 6 millones por año. Ese sería nuestro gran reto, 6 millones por año. Para esto necesitamos 600,000 asesores que van a ganar por mes 2,000 pesos, ¿sí? Van a ser capacitados el primer año, 6 meses, y luego, a ver, el asesor no dedica todo el día a esto, dedica 2 horas diarias al trabajo educativo. Es decir, trabaja solamente 2 horas diarias, como yo fui asesor de educación para adultos. Pero estás invitados entonces en tus ratos libres, Vamos a resolver más. 600,000 asesores. 600,000 asesores se requiere para poderlos cubrir durante todo un año. Aquí yo hice mis ejercicios. Se requiere por 13, dándoles un mes a Santoyo, ya que tú tienes esa preocupación laboral por nuestros compañeros. Se requiere 15,600 millones de pesos por año. ¿De dónde sale el dinero? Para poder realizar todo esto, para poder lograr que 3 millones de mexicanos logremos alfabetizar, 7 millones terminen la primaria, 12 la secundaria, logremos disminuir a 19.9. Necesitamos nosotros pasar de 31.9 a 19.9. Necesitaríamos nosotros aplicar 15,600 millones de pesos por año, más la capacitación del año anterior, más los materiales educativos. Lo que se requiere en un sexenio son 100,000 millones de pesos. ¿De dónde sale tanto dinero para poder resolver un problema que venimos arrastrando? Cualquiera diría hay que hacer otra reforma o hay que aumentar los impuestos, que es la salida más fácil que se tiene. Aquí así vamos a ver en esta, le corremos de allá, se necesitan 600,000 asesores. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. 600,000 asesores. Nos damos un poquito para atrás. Son 6.9 analfabetas, la que sigue 12.9 sin primaria, 20.9 sin secundaria. Adelante. A ver, ¿cómo ha crecido el gasto corriente del gobierno federal? Ha crecido 333,000 millones de pesos. Eso es lo que ha crecido el gasto corriente. ¿A qué equivale si nos vamos a la siguiente? Al 20% ha crecido el gasto corriente del gobierno federal. Si estamos hablando que para resolver un problema tan serio como es se requieren 100,000 millones de pesos, pues bastaría con que nos regresamos al anterior, le quitáramos de aquí 100,000 millones del gasto corriente del gobierno federal y los aplicáramos aquí.